nosotros el maíz es vida. En el siguiente proyecto hablaremos sobre cómo el maíz es una planta humana cultural, en el sentido más profundo de la palabra, ya que no es capaz de reproducirse por sí misma más que domesticada. La planta de maíz fue creada por el trabajo humano. Las grandes civilizaciones del pasado y la vida misma de millones de mexicanos tiene hoy como raíz y fundamento al generoso maíz. Ha sido un eje fundamental para la creatividad cultural de cientos de generaciones. El maíz en la historia. El Popol Vuh menciona un lugar específico como la cuna del maíz, denominado Patziltlalocan, que literalmente significa tierra fértil o paraíso terrenal. Está ubicado en la parte central del estado de Veracruz. El maíz es un cereal nativo de América, cuyo centro original de domesticación fue Mesoamérica, desde donde se difundió hacia todo el continente. La nación maya nació en las zonas altas de Guatemala y se extendió al bosque húmedo tropical. El maíz, que es el cultivo símbolo de este pueblo, ha sido el elemento central de su agricultura. Los mayas consideraban que el maíz fue una dádiva de los dioses a los hombres, y que cultivarlo y cuidarlo era un deber sagrado. Sudamérica. Aunque en Sudamérica no se domesticó el maíz, este cultivo fue introducido tempranamente en el mundo andino, y desde entonces ha sido mejorado intensamente. El desarrollo de la agricultura fue posterior, pero el maíz constituyó un elemento importante de la misma. Domesticación y difusión del maíz. El maíz es un producto del hombre, de su imaginación, su conocimiento y su trabajo. La domesticación del maíz y su invención a partir de la naturaleza sucedió junto con la de otras plantas en lo que hoy es territorio mexicano. A partir de aquí se extendió por América antes de la conquista europea y por el resto del mundo después del 1500. El maíz es una planta milagrosa. El maíz no puede reproducirse por sí mismo. En su peculiar conformación, las inflorescencias femeninas que al ser fecundadas por el polen forman las mazorcas están envueltas en un conjunto de brácteas que impiden que el grano se desprenda de la raquis. Conocimiento popular. La importancia del maíz como sustento básico de la vida y la cultura mexicana no es un descubrimiento científico reciente. Es un conocimiento popular que data de muchos siglos y no es menos verdadero. Se expresa en relaciones, tradiciones, cuentos y leyendas. Ceremonias de agradecimiento. Los pueblos nahuas que habitan en la región huasteca en México practican una serie de rituales vinculados a la producción del maíz. Uno de ellos se relaciona con la celebración de los tlamanes, es decir, con la ofrenda que se realiza para dar gracias a la obtención de las primeras cosechas del maíz. Tiene por objetivo invocar a los dioses para pedir que la cosecha sea buena o para dar gracias por ella. Danzas dedicadas al maíz en nuestro país. Una vez logrados los productos del maíz, se acentúan las festividades religiosas y con estas las ferias de la milpa, el elote y el maíz, donde se expenden productos, alimentos y platillos. El baile de la milpa por la buena cosecha. Cada 28 de septiembre, mujeres de todas las edades se reúnen en la iglesia. Cada una lleva una milpa de su cosecha adornada con pan de rosca, velas y flores de pericón y cempasúchil. Solo participan mujeres porque este baile se representa la unión de la parte femenina con el maíz. Carnaval de Santo Tomás Ocotepec. Es un ritual místico y multicolor donde reúnen a más de 3.500 enmascarados vestidos de charros mexicanos que danzan horas para despertar la tierra y con ellos la siembra del maíz en la localidad. La danza del Nampash y ceremonia maya de agradecimiento por la cosecha de maíz. Una noche antes de darse la ceremonia se realiza una velada al maíz sagrado que se utilizará para la fabricación de las muñecas con cuerpo de mazorca. Estas se conocen como la reina o la abuela. El negocio del maíz. El primer maíz híbrido para comercializar se desarrolló en 1926 y desde la década de 1930 se expandió por todo el cinturón del maíz de los Estados Unidos. En 1960 el 95% del maíz sembrado en Estados Unidos era híbrido. Hoy es prácticamente el 100%. En el siguiente cuadro se resume cómo es el mercado de semillas a nivel doméstico entre los países que tienen los niveles más altos de consumo. La nixtamalización es el proceso mediante el cual se realiza la cocción del maíz con agua y cal viva,
para obtener el nixtamal, que después del molino da origen a la masa nixtamalizada, utilizada para la elaboración de tortillas, tamales, etc. Existen muchas evidencias de que este proceso se originó en Mesoamérica, encontrándose la más temprana de ellas en la costa sur de Guatemala. Transformación tecnológica y transnacionales del maíz. Mesoamérica es la patria del maíz, pero otros pueblos y culturas lo han exapropiado. El despliegue de la cultura occidental por todo el orbe, el avance tecnológico, el autollamado desarrollo económico y social convirtieron el maíz en mercancía, quizás una de las más importantes en la historia de la humanidad. Razas de maíz en México. El término raza se ha utilizado en el maíz y en las plantas cultivadas para agrupar individuos o poblaciones que comparten características en común, de orden morfológico, ecológico, genético y de historia de cultivo. Grupo cónico. El grupo cónico incluye razas de maíz cuya característica resaltante es la forma cónica o piramidal de sus mazorcas. Grupo Sierra de Chihuahua. Las razas del grupo Sierra de Chihuahua son Apachito, Azul, Complejo Serrano de Jalisco, Cristalino de Chihuahua. Grupo Ocho Hileras. Este grupo incluye razas cultivadas en elevaciones bajas e intermedias, desde los valles centrales de Oaxaca, centro, se concentran en el occidente y se extienden hacia las planicies y cañadas del noroeste de México. Grupo Chapalote. Este grupo incluye las razas Chapalote, Dulcillo del Noroeste, Elotero de Sinaloa y Rabitador, cuyo cultivo está reportado predominantemente en elevaciones de 100 a 500 metros en la planicie costera del Pacífico de Nayarit a Sonora. Grupo Maduración Tardía. Se caracterizan por presentar plantas muy tardías, 95 a 115 días a floración, con 24 a 28 hojas por planta y con 320 a 380 centímetros de altura de la planta. Son muy sensibles al fotoperiodo y a la temperatura. Preparación de las tortitas de elote. Modificado en la colonización, el dulce o torta de elote fue durante la época prehispánica una forma de utilización de este valioso y nutritivo grano. Con la penetración de la gastronomía española, la torta adquirió otra textura, forma y color. Esta es la receta de cómo hacer tortitas de elote. Necesitamos 5 elotes, media taza de harina, leche, 2 cucharaditas de mantequilla, 100 gramos de azúcar, un huevo y aceite. Lo primero que vamos a hacer es lavar los elotes y ir desgranando cada uno. Después de licuar todo, pondremos en un sartén un poco de aceite y esperaremos a que esté muy caliente. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerle cucharaditas a el aceite caliente, pero tenemos que esperar a que esté muy caliente para que se puedan hacer bien. Las tortitas de elote acá están, y por el aceite les podemos pasar una servilleta para quitar el exceso de grasa o de aceite que tienen, pero la podemos acompañar con cualquier tipo de salsa de la preferencia, y esa es la receta. Los tratamientos de semillas se pueden utilizar como herramientas primarias en un exitoso plan de manejo integrado de plagas para agricultura sustentable, debido a que la plaga es controlada con menores cantidades de ingrediente activo por hectárea y no son liberadas a la atmósfera. El uso de insecticidas ha sido la principal estrategia utilizada para controlar D.f. occidentalis, presentando dificultades en su control debido a su comportamiento, ya que las ninfas se encuentran refugiadas en el follaje, las pupas en el suelo y el adulto tiene una gran movilidad. Nomenclatura orgánica estructural. La función principal de la nomenclatura química es asegurar que la persona que oiga o lea el nombre químico no albergue ninguna duda sobre el compuesto químico en cuestión, es decir, cada nombre debe referirse a una sola sustancia. El nombre IUPAC de una molécula orgánica se ensambla a partir de los componentes que describen características y partes de la molécula.